Iniciamos nuestro segmento número 4 recordando nuestra etiqueta Escudo Bolivariano 2020 y recordamos a nuestro invitado Jorge Luis Durán Centeno, embajador de Venezuela ante el gobierno de la República de Panamá. Mayor Durán Centeno, usted es nuestro embajador actual en la República de Panamá. Díganos brevemente cuál es el estatus ahorita de esa relación, usted aquí en Venezuela y el embajador de Panamá allá en Panamá. Cuéntenos. Bueno, sí, afortunadamente nuestra embajada, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Panamá, está en completa condiciones operativas, 100% bajo el control y el lineamiento del presidente Nicolás Maduro, su residencia oficial, sus bienes, su personal diplomático recientemente acreditado, por supuesto está en funciones allá, y digo recientemente acreditado porque allí hubo una decisión del gobierno saliente. Usted está aquí, pero está funcionando allá la embajada. 100%, sí. Todas las mañanas. O sea, los venezolanos que están en Panamá pueden ir a la embajada, sí, todo el trámite administrativo. En la embajada se están atendiendo diariamente, el piso son 500, el techo ha llegado hasta 750 diarios de atenciones a los usuarios con eficiencia, con pulcritud, acelerando todo tipo de trámites. Por supuesto, el gobierno que entregó, en este caso en Panamá, dejó prácticamente o reconoció al grupo del autoproclamado en Panamá, que ellos están simplemente en un centro comercial, en una oficina, haciendo allí como que, administrando los recursos. Las guaidonadas de Guaidó. Exacto, las guaidonadas. Administrando sí los recursos, pero nuestra embajada está 100% operativa. Abierta a todos los venezolanos. Y bajo el lineamiento del presidente Nicolás Maduro. Así buena es. Noticia. Mayor Durán Centeno, estábamos hablando de lo que es el Escudo Bolivariano 2020. Sabemos todos que en Colombia existen 5 bases militares de los Estados Unidos de Norteamérica y todos sus miembros, soldados, sargentos, oficiales, suboficiales, altos mandos medios de esos cuarteles o de esos comandos militares norteamericanos tienen impunidad para actuar, es decir, violan derechos humanos, violan una mujer, violan o se exceden en maltratos a los ciudadanos colombianos, indígenas que ahí residen, y ellos pues por supuesto no son detenidos ni juzgados sino por sus tribunales naturales allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero aún así, paro armado del ELN, ¿qué nos tiene usted que decir al respecto? Bueno, yo creo que es lamentable que aquel acuerdo de paz impulsado por el presidente Nicolás Maduro y el presidente Hugo Chávez en su momento también, que se instaló aquella mesa técnica de paz en Cuba, que dio resultado positivo, aunque duró más de 2 años, por supuesto. Sea este gobierno de Colombia pues haya desquebrajado, haya roto aquel acuerdo y aquel pacto que se había realizado para propiciar el desarme y por supuesto la paz. Hoy en día esos sectores armados, con razones, sin duda alguna, porque estos grupos armados son consecuencia de la sordera, de la prepotencia, de la arrogancia de los gobiernos que ha llegado a Colombia, y por supuesto a la población no le queda otra pues que reagruparse, equiparse y hacerle frente pues a las violaciones permanentes de los derechos humanos que se vienen desarrollando en ese país. Y este resultado es una conducta más, y estoy seguro que se van a originar sucesivamente, porque así como Colombia y así como el Ejército de Liberación Nacional y así como el pueblo hermano que está en nuestra frontera colombo-venezolana tienen conocimiento de las pretensiones que tiene el gobierno de Duque sobre Venezuela por intrusiones del gobierno de Donald Trump, allí en Colombia, como tú lo decías, Alberto, predomina una impunidad total hacia el uniforme estadounidense. Incluso ellos pueden detener a algún gobernante, alguna autoridad que haya sido legítimamente electa, es decir, ellos pasan por encima de la Constitución porque se creen supragobierno, sobre todo en los territorios pues, que aceitan estas bases militares. Con la excusa de erradicar los cultivos de droga, de cocaína, ellos tienen 5 bases militares para protegerla, ¿no? Para protegerla, porque ha aumentado la producción
de droga en Colombia, tanto la cocaína, la marihuana, y han aumentado las exportaciones, y su cliente un 95% de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, como decimos en criollo, Samuro cuidando Mortecina Mayor. Bueno, sí, es así. Vamos de inmediato con la licenciada Eliana Velázquez en nuestra sección web. Agradecida como siempre con el constituyente economista Alberto Sobalbarro. Amigos, ya estamos de retorno con todos ustedes a través de nuestro segmento informativo de cada semana, Visión Web. Eliana Velázquez, como siempre, tendrá el gusto de estar con ustedes durante los próximos minutos de información. Vamos a iniciar de inmediato, lo hacemos complementando temas de interés nacional, lo comentábamos en el segmento anterior. Venezuela interpuso ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ampliar de inmediato a detalle esta información. Lo vemos, se trata de una denuncia contra las autoridades estadounidenses por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Esto tras la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de Washington al país suramericano. Según el presidente de la República, Nicolás Maduro, las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela han generado pérdidas por el orden de los 40.000 millones de dólares que se traducen en bloqueos de las cuentas y activos del Estado venezolano en el exterior. En temas regionales, a través de su cuenta en la red social Twitter, el gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, realizó los siguientes anuncios. Revisamos de inmediato. En plena guerra económica, expresaba, allí lo vemos en pantalla, y bloqueo criminal, seguimos adelante gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y al vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, con el reimpulso de procesos productivos para la exportación de 14 toneladas de cangreja azul hacia Estados Unidos. Expresaba en otro trino resaltar que a este evento para la prosperidad y desarrollo se sumarán otros procesos productivos de exportación desde el Estado Zulia, como la mermelada que produciremos en planta de jugos de Baral, medicamentos SM Pharma, entre otros. Y en la dinámica económica, en su respuesta a una pregunta de la agencia Reuters, el presidente Nicolás Maduro afirmaba que es necesario debatir los elementos positivos y aquellos que deben regularse sobre el tema de la dolarización, asegurando que la misma ha permitido a la economía venezolana respirar. En este sentido, el mandatario ordenó a la vicepresidente Delcy Rodríguez y al ministro de Economía, Tarek El Aissami, iniciar el proceso para abrir un debate nacional en todos los sectores del país sobre una posible dolarización. Y en política, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha asegurado que su gabinete ejecutivo está de acuerdo en que la Asamblea Nacional elija el nuevo Consejo Nacional Electoral, y además puntualizó que en este momento se desarrolla un proceso de diálogo muy incluyente con todos los sectores políticos del país. Esto, por supuesto, para dar garantías nuevas y plenas que influyan en un proceso electoral de renovación parlamentaria. Justamente, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, recientemente afirmó que el diálogo nacional entre el gobierno venezolano y sectores de la oposición está marcando una pauta política importante en el país, lo que a su juicio ha permitido expandir posiciones nacionalistas y democráticas, recalcando que el gobierno nacional siempre ha apostado a que el diálogo sea el camino hacia la paz. Cerramos con información internacional. Tras la suspensión de las elecciones municipales en República Dominicana este domingo por fallos en el voto automatizado, el partido opositor Fuerza del Pueblo afirmó que el problema fue provocado. El delegado del Partido Revolucionario Moderno, Orlando Jorge Mera, aseveraba que nunca en la historia política de República Dominicana había sucedido algo así, y además agregó que resultaba imposible realizar el derecho al voto ante los constantes fallos técnicos. Con esta información de interés internacional cerramos por el día de hoy lo que ha sido nuestro breve recorrido informativo a través de nuestra Visión Web. Eliana Velázquez se despide hasta una próxima oportunidad. Siga con más de Visión Global y de nuestra entrevista del día de hoy. Gracias, Eliana Velázquez, por tan excelente reportaje. Bueno, noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Mayor Durán Centeno, brevemente, ¿qué está pasando en Bolivia? Bueno, en Bolivia se dio un golpe de Estado sin duda alguna, pues, no reconocido por supuesto de quienes no quieren reconocer la realidad. Por supuesto, se van a dar unas nuevas elecciones a las que yo dudo
que el actual gobierno de facto que está actualmente vaya a permitir que la mayoría, como lo establece la Constitución, vuelva a llevar a la presidencia al grupo del presidente Evo Morales, quien todavía tiene el reconocimiento de la mayor parte de los gobiernos democráticos en el universo. Allí, en todo caso, Bolivia tiene que estar muy atenta, no caer en la ingenuidad de invitar nuevamente a los observadores de la Organización de Estados Americanos, a su secretario general Almagro, ni Pandilla, que fueron quienes justamente promovieron todo ese plan de desestabilización y golpe de Estado en Bolivia. Nosotros acá, en las próximas elecciones a la Asamblea Nacional, por supuesto, nada de ese escenario va a ocurrir, porque aquí tenemos a una organización social bien preparada, equipada, al frente, sin duda alguna, cívico-militar, esa alianza, ese binomio que nos alienta en estos momentos de asedio, y por supuesto nosotros aquí tenemos que estar pendientes. Cero OEA en nuestras elecciones. Bueno, el presidente invitó a Argentina, a México y Panamá. Yo estoy seguro que es más que suficiente con esos 3 gobiernos como para que sean acompañantes en este proceso electoral. De acuerdo con usted, vamos de inmediato a una pausa y regresamos con nuestro último segmento.